La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ti y saludos a todo tu auditorio. Leonardo, pues para conocer el análisis de Mexicanos contra la Corrupción de la asignación de la obra pública en el gobierno de la Cuarta Transformación, que bueno, pues interesante esto que publican ustedes, que ha adjudicado de manera directa y sin licitar el 74.3% de los contratos registrados en Compranet, que bueno, pues está incurriendo en lo que tanto criticaba, es decir, lo que también los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto incurrieron de esta adjudicación directa en su mayoría. Así es. En primer lugar, no solamente se trata de la obra pública, sino de todos los contratos que se encuentran en Compranet. Entonces, además de la obra pública, también investigamos o revisamos las asignaciones de todos los contratos de servicios, de adquisiciones, en fin, todas las compras que se han hecho en lo que va de 2019, con la información disponible hasta el día de antier. Y lo que encontramos efectivamente es que, más que una novedad, lo que está presentando esta administración es continuidad. Porque así como bien mencionas, tanto el gobierno de Felipe Calderón como en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizaron porque el proceso principal para entregar los contratos era la adjudicación directa. Y solo rápidamente para explicar de manera breve por qué esto es preocupante, pues hay que recordar que hay tres formas de comprar. Una licitación pública, en la cual todas las empresas están posibilitadas de participar y mandar una oferta cuando el gobierno necesita comprar algo, y entonces se tiene que hacer una serie de procedimientos en la cual hay una serie de bases, las empresas presentan sus mejores ofertas en un sobre cerrado, y en fin, hay una serie de pasos que tratan de encontrar el mejor precio para el gobierno federal, y ellos escogen a partir de quién ofrece el mejor costo-beneficio y las mejores condiciones. Lo que sigue es una invitación restringida a 3 personas, cuando menos, en las cuales se decide directamente por parte del gobierno quiénes pueden participar. Y por último está la adjudicación directa, en la cual el gobierno decide desde el principio a qué empresa o a qué persona le va a entregar un contrato. Y en esta gradación, la ley y la Constitución señalan que el principal mecanismo que debería utilizarse sería la licitación pública, porque es el mecanismo más transparente, más competitivo y que ofrece, si bien a la hora de la ejecución tiene ciertos problemas, pero ofrece mayor certidumbre de la mejor condición para el Estado mexicano. Y lo que hemos encontrado es que pues este gobierno, el 74% de los 28,000 contratos que hasta el momento se han asignado, se han hecho por adjudicación directa, es decir, eligiendo directamente a las empresas o a las personas que van a ser las beneficiarias o los contratistas, siguiendo una tradición, digámoslo de alguna manera, que venía de gobiernos pasados. Ahora bien, dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. En este sentido, ¿se podría prestar esta adjudicación directa a sospechas de que pudiera haber corrupción o irregularidades o anomalías en la adjudicación de estos contratos? Ciertamente, para nosotros es preocupante que este sea el mecanismo principal, porque la adjudicación directa abre más ventanas de oportunidad y genera los incentivos para que haya corrupción. Entonces, no necesariamente todos los contratos adjudicados directamente implican corrupción, pero son más proclives a. ¿Y por qué? Pues porque hay muchas posibilidades de que haya influencia entre quienes reciben el contrato y quienes lo asignan. Entonces, porque hay menos pasos en los cuales se pueda detener o pueda evidenciarse por parte de un competidor, o pueda la sociedad conocer los procesos que hay antes de asignar un contrato. Y lo que nos resulta preocupante es que no solamente la mayor cantidad de los contratos de todo el gobierno se están asignando de esta manera, sino que también obras insignia de esta nueva administración pues serán otorgadas con estos mecanismos.
Basta recordar que las pipas, por ejemplo, que se compraron a principio de año, pues se fueron a comprar a Nueva York y se asignaron directamente sin que hubiera un proceso de competencia claro, ni siquiera que hubiera una explicación clara de por qué se compraron en el extranjero y no en el país. El nuevo aeropuerto de Santa Lucía va a ser construido también por el ejército por una adjudicación directa por parte del gobierno. La refinería de Dos Bocas en Tabasco también será construida con una invitación directa a 4 empresas, que además las 4 empresas tienen señalamientos de corrupción, entonces no nos queda claro por qué el gobierno las escogió, en lugar de que hubiera un proceso abierto en el cual cualquiera pudiera participar. Y recientemente también sobre las obras del Tren Maya, pues la reacción de mexicanos de la corrupción se dio porque para el estudio del costo-beneficio del Tren Maya, la elaboración del plan maestro y para la defensa jurídica del proyecto, se asignaron contratos por 90 millones de pesos y todos y cada uno de ellos se dieron a empresas extranjeras, todas, y además en un proceso, una vez más, de adjudicación directa, en la cual no nos queda claro cómo, por qué y cómo fue el proceso por el cual se decidió que el gobierno entregaría 90 millones de pesos a esas empresas en particular. Y no estamos hablando de cualquier bicoca, porque, por ejemplo, en esto que mencionas de las 671 pipas para el abasto de gasolina, fue por 1,765 millones de pesos, y los 7 contratos de Pemex de invitación restringida por 44,000 millones de pesos, nada más en estos 2 contratos. Pero si viéramos la totalidad de todos estos contratos que analizó Mexicanos contra la Corrupción, ¿se tiene un estimado de cuánto estaríamos hablando? Hasta este momento, ya hay que recordar que pues vamos apenas en los primeros 100 días de gobierno. Sí. Estamos hablando de alrededor de 55,000 millones de pesos en el caso de los contratos de Compranet, más los 40,000 millones de Pemex que no aparecen en la plataforma, que esos van por aparte. Entonces son alrededor de 100,000 millones de pesos que se han asignado de manera directa. 100,000 millones de pesos únicamente en los primeros 100 días de gobierno. Así es, y una vez más, pues el problema es que no hay una claridad y que, como bien mencionaste al resaltar el dicho de nada cosas buenas que parezcan malas, pues este es un mecanismo que está muy identificado con la corrupción pasada y que, una vez más, pues, apelando a frases populares, pues, pero qué necesidad. No podrían quitarnos el argumento de la boca a todos los que hemos criticado la corrupción pasada, haciendo los mecanismos y los procesos de compra de la manera más transparente posible, así como el gobierno invita a la ONU para algunos procesos particulares. Pues el problema de la corrupción no solamente está en las grandes compras, sino también está en el día a día. Y si la gran mayoría de los contratos se siguen asignando con estos mecanismos que invitan a la corrupción, pues no hay realmente una transformación, al menos en las formas de gastar el dinero público. Estamos charlando con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, también muy interesante este comparativo que realiza Mexicanos contra la Corrupción de los el actual gobierno federal y los 2 anteriores. 74.3% de los contratos han sido por adjudicación directa, con Andrés Manuel López Obrador nada más de enero a marzo de 2019, pero en el caso de Enrique Peña Nieto fue mayor todavía, el 76.2%, y Felipe Calderón el 67.7%, mientras que en licitación abierta López Obrador 18.3, Peña Nieto 14.7 y Calderón 19.1, e invitación restringida López Obrador 7.4, 9% Peña Nieto y 13% Calderón. ¿Qué es lo que sigue? Es decir, Mexicanos contra la Corrupción ya puso sobre la mesa esto que a todas luces es una irregularidad y aparte es una contradicción del propio presidente López Obrador, de la promesa que hizo en campaña y de la promesa también que hizo en su toma de posesión de nada de adjudicaciones directas de contratos del gobierno, porque eso se presta a corrupción. Sin embargo, está incurriendo en ello. ¿Podría esta investigación que ustedes realizaron servir como una especie de darse cuenta o de despertador para decir, aguas, es necesario rectificar el rumbo?
Claro, sin duda alguna creo que ese es el objetivo principal de esta clase de investigación o de esta clase de seguimiento, porque para nosotros es muy importante que el combate a la corrupción no solamente se realice en los dichos, sino que suceda en los hechos y particularmente mediante la transformación de las instituciones. No se trata solamente de buenas voluntades y decir nosotros somos diferentes y por eso las cosas ya cambiaron. No, para que las cosas cambien necesitamos cambiar las reglas del juego. Y una de las partes principales pues tiene que ver con cuánto y cómo se asignan los recursos públicos. Sin duda esa es una de las partes principales que creo que el gobierno del presidente López Obrador entiende perfectamente que es poderoso, pero que pues lo que nos ha hecho en los últimos meses es una especie de bofetada en la cara, diciendo no me importa, yo voy a hacer las cosas igual que antes, pero confíen porque nosotros somos diferentes. Y nosotros creemos que eso no es suficiente. Si tenemos las posibilidades de hacerlo de la mejor manera, pues hagámoslo para que verdaderamente no sigamos con estas tradiciones del pasado que, como bien mencionas al registrar los datos del pasado, pues lo que está haciendo este gobierno es continuar tal vez con algunos cambios muy ligeros, pero la tendencia es exactamente la misma, los porcentajes son básicamente los mismos entre los 3 sexenios. Pero con los antecedentes que tenemos, ¿cabría la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente descalificara este análisis de Mexicanos contra la Corrupción y los acusara de ser un organismo fifí? Yo creo que estamos expuestos a eso en la opinión pública de todo el tiempo cuando hacemos crítica, pero creo que la parte fundamental que nos ayudaría a defender este cuestionamiento es que los datos que estamos analizando son los propios datos del gobierno. Entonces, pues lo único que nosotros estamos haciendo es trabajar y revisar con lupa la información que su propia administración está generando y lo que está haciendo día con día. Entonces, creo que si nos ponemos de acuerdo en que los dos estamos hablando de lo mismo y además recuperamos el hecho de que en las administraciones pasadas siempre criticaron que las adjudicaciones directas eran malas, pues tenemos todos los elementos sobre la mesa para cambiar las cosas. Uh-huh. Leonardo, buen día. Saluda a Marcela Pámanes. Y escuchando el tema, trataba de traslaparlo con un tema aquí más local en el estado de Coahuila, ante un señalamiento que se le viene haciendo al secretario del Ayuntamiento de Monclova. Él se llama Esteban Martín Blacayet, y entonces, bueno, le acusan de que con cargo al erario, pues él compra una cantidad de objetos suntuarios que la verdad es serio. Pero lo que es más serio es este posible conflicto de interés, porque se benefician finalmente de información privilegiada, y entonces, bueno, pues pueden especular inclusive con la compra de tierras. Ya sabemos, este modus operandi que no es de ahora, sino es de siempre. Y entonces, en ese sentido, hay muchos temas pendientes que no nada más tienen que ver con que la adjudicación no sea directa, sino que tendrá que haber un acontamiento en relación, no sé si a la información privilegiada o a la revisión acuciosa sobre el tema del conflicto de interés, para que no haya la sospecha de que alguien se beneficia, porque luego los proveedores, ante compras tan importantes, compras millonarias que se les hacen, pues caravanean. Eso pasa en la industria privada, en el comercio, en la vida cotidiana. Seguramente también pasa en lo que tiene que ver con las compras directas de los gobiernos. Sin duda alguna, como bien mencionas, pues lo que pasa en lo local también tiene un espejo en lo federal. En este caso, pues tenemos una gran cantidad de escándalos de las administraciones anteriores, en los cuales sin duda hay grandes problemas de colusión. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción en algún momento documentó cómo en la compra de los medidores de luz había colusión entre los proveedores para simular que eran diferentes empresas cuando al final eran parte del mismo dueño. En fin, hay una serie de mecanismos que sin duda ponen en riesgo la asignación de recursos públicos para llevarlos al compadre, al amigo o al empresario que dio dinero en la campaña política y que ahora hay que retribuirle. Y la única solución ante esto es la transparencia absoluta y total. Y precisamente por eso la adjudicación no es la única limitar la adjudicación directa no es la única solución. Exacto. Pero ayuda
Porque en una licitación pública, desde antes hay una publicación de bases y en Compranet se debe subir quiénes son los que van a participar y entonces se ofrecen diferentes momentos en los cuales la ciudadanía puede meterse a revisar y decir, pero fulanito es sobrino de tal, y entonces ayudar a poner estas pausas en el proceso y estas ventanas de transparencia, pues ayudan a que se evidencien y se combatan estos posibles actos, porque pues no hay nada mejor, y el propio gobierno lo ha dicho, que la transparencia. Claro. Si no tienen nada que temer, pues vamos a hacer las cosas de la manera más transparente que se puede y no como se hacía antes. La información que se pide ahora de las empresas concursantes o las empresas a las que se les dan adjudicaciones directas, ¿es suficiente? ¿Llega a tiempo? ¿Realmente hay esta posibilidad, este espacio de revisar quién es quién cuando se les otorgan contratos millonarios? Por la forma en la que funciona, no. Y por eso, pues nosotros hemos cuestionado que lo que ha pasado en las últimas obras grandes, que ya hemos mencionado al principio de esta plática, pues todas nos hemos enterado una vez que ya se asignó. Exacto. No recordaremos que pues en las mañaneras nos enteramos, ya fuimos a Nueva York y ya las compramos. O ya empezamos el proyecto del Tren Maya y ya lo asignamos. Ya invitamos a estas 4 empresas a Dos Bocas y ya no hay nada que decir porque ya están asignadas. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la asignación directa pues te permite la discrecionalidad y impide que haya un momento para que la ciudadanía participe o revise a detalle, más cuando ya se entregó el contrato. Claro. Bien, si usted, amigo Radio Escucha, quiere ahondar un poco más en esta investigación y otras más que ha realizado Mexicanos contra la Corrupción, entra a la página contralacorrupción.mx. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación y saludos a todos los auditores de acá de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Leonardo.